Hace poco más de un año, un mensaje rompió el silencio y expuso la fragilidad de nuestra civilización. No provenía de un científico de renombre ni de un gobernante poderoso, sino de una voz improbable, la de una monja anónima, recluida en un convento en las montañas de España. Sorana, como la llamaban, se atrevió a anunciar que una oscuridad global estaba a punto de envolver al mundo. Muchos la ridiculizaron, otros la tildaron de fanática, pero cuando llegó el gran apagón, sumiendo a millones, en la sombra del caos, nadie pudo ignorar el peso de sus palabras. Hubo días y noches interminables en los que la tecnología se paralizó, la comunicación cesó y el miedo se extendió como un reguero de pólvora. Ciudades que nunca dormían se convirtieron en desiertos silenciosos. Las familias se reunían alrededor de velas, mientras los noticieros, cuando aún podían transmitir algo, culpaban a tormentas solares y fallos cósmicos. Pero quienes habían escuchado la profecía lo sabían. No era un accidente, era una advertencia, un llamado divino para que la humanidad reflexionara sobre el rumbo que estaba tomando. Hablo ahora no como predicador, sino como alguien que presenció la agitación de aquella época. Vi a vecinos ayudándose como nunca antes, pero también vi cómo la violencia se apoderaba de las calles sin electricidad. Vi renacer la fe en corazones que antes se burlaban de ella, y vi la desesperación consumir a quienes solo confiaban en lo que la tecnología podía ofrecer. El apagón reveló lo mejor y lo peor de nosotros, y en cierto modo demostró que la hermana Ana no era una impostora, sino un canal para algo mucho más grande que ella misma. Hoy, poco más de un año después, cuando creíamos que la tormenta había pasado, la misma voz resuena de nuevo. La hermana Ana ha tenido una nueva visión, solo que esta vez no se trata de oscuridad, no se trata de la ausencia de luz, sino de algo mucho más profundo, el agua convertida en sangre, los ríos desbordados y una fe puesta a prueba hasta el límite. Lo que antes era una simple purificación, ahora se presenta como una prueba. ¿Qué vendrá después de esto? Es imposible ignorar que su primera profecía se cumplió al detalle. Esto le otorga una credibilidad que pocos desearían asumir. Al fin y al cabo, ¿quién querría ser el mensajero de la tragedia? Sin embargo, la serena monja, que antes solo cuidaba el jardín del convento, ahora carga de nuevo con la responsabilidad de advertir a la humanidad. Su sencillez contrasta con la grandeza de las revelaciones. Quizás precisamente por eso sus palabras resuenan tan profundamente. No provienen de alguien que busca la fama, sino de alguien que prefiere el silencio y la oración. Y aquí, en este punto, surge una pregunta inevitable. Si tenía razón sobre el apagón, ¿qué haremos ahora ante esta nueva profecía? ¿Volveremos a cerrar los ojos, esperando que sea una coincidencia? ¿O abriremos el corazón para comprender lo que sucede ante nosotros? ¿Podría la próxima señal estar más cerca de lo que imaginamos? ¿Podrías pensar que estas historias pertenecen solo a libros antiguos o textos sagrados? Pero recuerda, el apagón mismo fue descrito antes de que ocurriera. Nada de esto es solo una metáfora. Nos encontramos ante una secuencia de señales que resuenan con las escrituras antiguas y apuntan a algo que trasciende la lógica humana. Ya no se trata de creer o no, sino de estar preparados para lo que está por venir. Por lo tanto, los invito a quedarse hasta el final de esta narración. No interrumpan, no permitan que la incredulidad les robe la oportunidad de comprender lo que se revela. Porque si la primera advertencia fue real, la siguiente también lo será. E ignorarla podría ser el mayor error de nuestra generación. Suscríbase para que podamos seguir compartiendo testimonios como este y, juntos, buscar significado en medio de las señales que surgen. La hermana Ana nunca buscó ser el centro de atención.
antes de la primera profecía, su vida era silenciosa. Rezaba, cuidaba el jardín, encendía velas en el pequeño altar del convento. Pero fue precisamente esta sencillez la que le dio credibilidad cuando lo imposible sucedió. Su rostro sereno, marcado por el tiempo, transmite una profundidad en la mirada que resulta a la vez aterradora y reconfortante. Cuando habla, no hay teatralidad, solo hay la firmeza de quien ha presenciado algo innegable. Esto la distingue de los falsos profetas que aparecen en cada esquina. No pide nada a cambio, simplemente insiste en que la gente se prepare. El tono de sus palabras mezcla dolor y esperanza. Al describir sus visiones, no se limita a imágenes vagas. Habla de colores, sonidos y olores, como si estuviera realmente dentro de cada escena. A los oyentes les cuesta apartar la mirada. Su narración tiene peso, y aunque algunos lo duden, pocos salen indemnes de su voz. Quizás se deba a que su lenguaje es sencillo, casi doméstico, pero lleno de imágenes que llegan al corazón. Es como si no solo informara, sino que hiciera sentir al espectador. Este testimonio no es solo emotivo, sino también analítico. Cada palabra de la hermana Ana conecta con pasajes antiguos, profecías olvidadas, señales ya presentes en los textos, pero que pocos se han molestado en interpretar. Algunos dicen que es solo otra soñadora, pero ¿cómo podemos explicar la coincidencia exacta entre su visión y el apagón? ¿Será casualidad que las aguas ahora anunciadas reflejen las plagas descritas en el Éxodo? ¿O estamos presenciando un patrón que se repite a lo largo de la historia para recordarle a la humanidad su pequeñez? Y entre el miedo y la esperanza, surge una pregunta que resuena en muchos corazones. ¿Por qué ella? ¿Por qué se eligió a una mujer escondida en un convento de montaña para llevar mensajes tan trascendentales? Quizás la respuesta resida precisamente en su sencillez. Quizás se necesitaba a alguien sin ambición, sin vanidad, para que el mensaje no se corrompiera. Y cuanto más lo pensamos, más nos damos cuenta de que el mensaje importa más que el mensajero. La advertencia no se trata de ella, sino de nosotros, de nuestra fe y nuestro futuro. Lo que queda ahora es decidir cómo reaccionar. El mundo se ha acostumbrado a vivir a ciegas, buscando el progreso e ignorando lo espiritual. Pero, ¿seguiremos así, incluso después de ver cumplida la profecía del apagón? ¿O finalmente escucharemos, reflexionaremos e intentaremos cambiar antes de que el río de sangre se haga realidad? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero deben resonar en cada uno de nosotros. La primera visión regresó en una noche fría, cuando la nieve aún cubría los tejados del convento de Granada. Sorana estaba en oración silenciosa, arrodillada ante el crucifijo, cuando la habitación se llenó de una luz que no provenía ni de velas ni de la luna. Era una claridad intensa y brillante, pero no le quemó los ojos. Describió cómo una suave calidez recorrió su cuerpo, y entonces la voz que había escuchado el año anterior resonó en su interior. No era un sonido externo, sino una presencia que le hablaba directamente al corazón. «Vuelvo», dijo la voz, firme y compasiva. La primera advertencia fue para purificarme. La siguiente será para poner a prueba mi fe. En ese momento, las manos de la monja temblaron, no por miedo, sino al reconocer el peso de lo que se decía. Junto con el mensaje, imágenes comenzaron a surgir en su mente. Ríos desbordados, aguas cristalinas que se convertían en símbolos de pureza y multitudes sedientas que se extendían desesperadas. No vio rostros, solo sombras humanas buscando algo que las sostuviera. Con cada detalle, Ana sentía un nudo en el corazón. Era como si no solo se tratara de una revelación espiritual, sino también de un anticipo del dolor que se avecinaba. El silencio del convento
contrastaba con el rugido de las aguas que parecían rugir ante su vista. Y sin embargo, en medio de aquella tormenta de imágenes, no sentía pánico. Al contrario, sentía una serenidad inesperada, como si la presencia que le hablaba también le diera la fuerza para soportar el peso del mensaje. Al terminar la visión, permaneció arrodillada, incapaz de moverse. Sentía el cuerpo cansado, como si hubiera caminado durante días sin parar, pero su mente permanecía despejada. Sabía que lo que había recibido no era solo para ella, sino para el mundo. Jesús no se había presentado en forma humana, sino como una luz que invadía cada espacio, cada pensamiento. Esto le recordó que la revelación no se trataba de apariencia, sino de esencia. La forma no importaba, pero sí el mensaje. Esa noche de insomnio, la hermana Ana reflexionó sobre la frase que resonaba incesantemente en su memoria: la próxima será una prueba de fe. ¿Qué significaba eso? ¿Qué clase de prueba vendría? ¿Acaso las personas ya debilitadas por el apagón soportarían otra crisis tan devastadora? ¿O era esa precisamente la intención? ¿Separar a los creyentes de los que solo dicen creer? No. Tenía respuestas, solo el peso de la advertencia, y en el silencio de su celda, la monja lloró en silencio, sabiendo que el mundo aún no estaba listo para escuchar. Días después, mientras cuidaba el jardín del convento, la hermana Ana sintió de nuevo la misma presencia. Esta vez no había una luz intensa, sino una suave brisa que azotaba el campo, meciendo las hojas como si alguien invisible hubiera pasado. Su corazón se aceleró, y la imagen de ríos desbordándose volvió a su mente. Solo que ahora las aguas estaban turbias, mezcladas con lodo. Comprendió que la purificación que había visto antes se estaba oscureciendo, un reflejo de la corrupción humana que insiste en regresar incluso después de las señales. Les contó la visión a las hermanas del convento, quienes la escucharon en silencio. Algunas se conmovieron, otras se asustaron, pero todas sabían que algo similar había sucedido en el pasado. El gran apagón no dejó lugar a dudas. Las revelaciones de Ana eran reales. El convento, antes olvidado, se convirtió en un punto de encuentro para peregrinos, periodistas e incluso académicos. Pero Ana insistió en mantenerse alejada del alboroto. Su deber no era ser una celebridad, sino ser testigo. La nueva visión reveló un detalle importante. Símbolos flotaban sobre las aguas. Describió cruces, círculos e incluso números repetidos, especialmente el 7. Para ella, esto no era casualidad. El número 7 tenía profundos significados, vinculados tanto a la creación como a las antiguas plagas. Era como si el mensaje dijera que el ciclo se repetía, que la historia no era una línea recta, sino un círculo en el que las lecciones regresan cuando no se aprenden. Con cada repetición de estas visiones, Ana sentía no solo el dolor de lo que estaba por venir, sino también una mayor responsabilidad. Ella misma decía que no era nadie, solo una mujer común y corriente, pero sabía que no podía ignorar la llamada. Y aunque su voz era suave, cada palabra parecía tener la fuerza de un trueno para quienes la escuchaban. Su serenidad no ocultaba la gravedad de lo que estaba en juego. Fue en ese momento que escribió en su diario: si la primera advertencia fue purificar y la segunda poner a prueba, ¿qué pasará después? ¿Cuántas etapas más debemos atravesar para que la humanidad comprenda? Temo que muchos no resistirán, no por falta de fuerza, sino por falta de fe. Y es en este preciso momento de duda y valentía que quiero pedirles: suscríbanse para que más personas tengan acceso a estos relatos. Así podremos mantener viva la llama de la reflexión y la esperanza en lo que está por venir. La tercera revelación trajo consigo un mapa mental impresionante. La hermana Ana, en profunda oración,
vio la cordillera de los Andes como nunca antes. No era un mapa físico, sino imágenes precisas, grabadas en su mente. Valles ocultos, ríos que serpenteaban entre las montañas y una fisura a punto de abrirse. La voz de Jesús dijo: «La señal de tu fe será un valle que se abrirá y el río que fluya de él purificará la tierra». Ana comprendió que el río de sangre no era literal, sino una metáfora de la corrupción que se extendería por el mundo y que solo quienes buscaran la fe tendrían acceso a la purificación prometida. Al reflexionar sobre la visión, cada detalle parecía tener un profundo simbolismo. La hendidura en las montañas representaba una puerta a la redención, mientras que el agua pura simbolizaba la esperanza y la renovación. La hermana Ana comprendió que no era solo una advertencia de desastres futuros, sino una lección sobre el poder de la fe ante el caos. Cada color, cada forma y cada movimiento de las aguas en su mente albergaba un significado espiritual. La oscuridad de la corrupción, el rojo de la sangre como advertencia y la claridad del agua como salvación. El peso de esta revelación no era solo para ella, sino para toda la humanidad. Ana sabía que debía transmitir el mensaje, no con una urgencia alarmista, sino con la serenidad de quien comprende que cada ser humano tiene tiempo para elegir su camino. La profecía conectaba pasado y presente, misterio y realidad, miedo y esperanza. Y en este punto surge otra invitación: compartir esta historia. Cuantas más personas reflexionen sobre las señales, mayor será la probabilidad de que el mensaje se comprenda y de que la fe tenga la oportunidad de florecer antes de que el río de sangre comience a extenderse. La profecía de la hermana Ana resuena con fuerza histórica. Al analizar las señales, es imposible no recordar las 7 plagas de Egipto, especialmente la primera, cuando las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. El paralelismo es claro. No se trata solo de un desastre natural, sino de un juicio divino. El río de sangre simboliza el caos moral y espiritual que se extiende, mientras que el río que emergerá de los Andes representa la promesa de purificación para quienes eligen la fe. Es un recordatorio de que el mal y la corrupción siempre encuentran resistencia, pero también existe un camino hacia la redención. Cada detalle, cada símbolo y cada visión son pistas que la humanidad debe descifrar. La hermana Ana describe que quienes recurren a la fe y siguen las señales encontrarán la salvación. Es hora de actuar antes de que la metáfora se convierta en realidad. El mensaje no es de terror gratuito, sino de advertencia y preparación. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras decisiones, sobre la vida que llevamos y sobre la fe que a menudo dejamos latente. Ser conscientes de este llamado es esencial para que cada persona decida su propio destino. Y finalmente, el llamado más profundo permanece. La historia ya se cumplió una vez, y la siguiente fase se acerca. La hermana Ana nos recuerda que no se trata de tener miedo, sino de observar y actuar con fe y responsabilidad. Es hora de conectar con la verdad, reconocer la fragilidad humana y preparar nuestros corazones para lo que está por venir. Reflexiona sobre tu papel en este escenario y comparte este mensaje con quienes lo necesitan. Suscríbete para que sigan llegando más testimonios como este y para que nadie se sorprenda cuando el río de sangre comience a fluir.